Hola, mi nombre es Aurora Bustos, bienvenidos a este canal. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes mis impresiones sobre tres libros que he tenido la oportunidad de leer en los últimos meses y que tienen como factor común que abordan el papel de las mujeres en la filosofía y la historia de las mujeres filósofas en diferentes etapas y en diferentes periodos históricos y desde diferentes perspectivas. De los tres libros que quiero mencionar y que son libros además de distribución popular, es decir, estos libros no necesariamente son libros académicos o especializados en el área de filosofía o de historia de la filosofía, y sin embargo considero que tienen un valor de estudio muy importante. Primero, les voy a mencionar por orden cronológico en el que se editaron, es Historia de las mujeres filósofas de Gilles Menage. Eh, las filósofas tienen la palabra de Fanny del Río, y The Philosopher's Queens, editado por Rebecca Buxton y Lisa White. Voy a platicar de estos tres libros y por qué considero que son importantes, que son interesantes y que son relevantes en la discusión que en este canal nos interesa, que es sobre feminismo por una parte, una perspectiva feminista sobre el papel de la filosofía actualmente, pero al mismo tiempo una mirada sobre el papel de las mujeres en la filosofía y por otra parte la representación de las mujeres filósofas en la historia de la filosofía y sus contribuciones. Eh, voy a, Mi exposición será básicamente como en tres puntos. Una es que es describir a rasgos muy generales de en qué consisten cada uno de estos tres libros. Luego hablar sobre la voz que está representada en cada uno de estos tres libros. Y finalmente, cuáles son los elementos que yo rescato de la lectura de cada uno de ellos. Y una observación en general de por qué es importante no solamente leer a las mujeres filósofas e incluir más filósofas y hacer más diversos nuestros sílabus académicos, sino también por qué exportar esta conversación constante sobre el papel de las mujeres en la filosofía a conversaciones culturales mucho más públicas y mucho más accesibles para todos, ¿sí? Independientemente de que nos dediquemos a esta área del conocimiento académica o profesionalmente. Y bueno, para empezar, igual en orden cronológico, el libro de Historia de las Mujeres Filósofas de Gilles Menage es un libro muy antiguo, es un libro que se editó por primera vez en 1690. Gilles Menage fue un lingüista y gramatólogo francés que se dedicó a hacer esta serie como de entradas de diccionario de filósofas por un encargo a dos de sus alumnas que en el siglo XVII solamente el acceso a ciertos grados de educación o de enseñanza, sobre todo en el área de las humanidades, estaba destinada a mujeres de cierta clase social, de clases sociales altas. Y este texto está dedicado a Anne de la Fèvre y está también dedicado a Madame de Sigeau de Lafayette como un texto introductorio para ellas, a mujeres que a lo largo de la historia, el periodo histórico que cubre este libro es desde el siglo XII antes de nuestra era hasta Eloísa, que murió en 1164, ya en nuestra era. Y hace es un libro bastante breve, desafortunadamente, pero hace una recolección de 73 nombres de mujeres que se dedicaron, o como aquí lo menciona en el libro, se dice que se dedicaron de alguna manera a el estudio de la filosofía o a la enseñanza de la filosofía de manera pública.
pero que a su vez su registro histórico está validado, o por lo menos está validado para Gilgamesh, en fuentes historiográficas de otros autores eh, como Jámblico o Diógenes Laercio. Para quienes estudiamos filosofía y recordamos nuestros cursos de historia de la filosofía, este texto nos remite mucho, o por lo menos a mí me remitió mucho, a lo que ya había hecho, a un texto que en los primeros cursos de historia griega clásica se revisa, que es el libro de Vidas Ilustres, Vida, Obra y Pensamiento de los Filósofos Ilustres del doxógrafo Diógenes Laercio, donde igualmente se hacía como esta revisión de los filósofos por sus obras y su vida. Esto un poco va en esa dirección, porque no es propiamente una historia de la filosofía, sino una recolección de nombres sobre filósofos. Y entonces este es ese primer libro. El segundo libro, que es muy interesante y que hacemos un salto de 400 siglos en el tiempo, es este libro que justamente salió a inicios de este año, Las filósofas tienen la palabra, de elaborado y escrito por Fanny del Río. Y este libro es un texto que hace una revisión a partir de 10 entrevistas de 10 filósofas mexicanas del siglo XX y XXI. Y propiamente este libro no están transcritas estas entrevistas, pero de una manera muy interesante que más adelante voy a mencionar por qué. Y en este libro se reúnen a 10 filósofas mexicanas que, que nos narran de viva voz sus experiencias sobre el ejercicio filosófico en México, sobre sus experiencias académicas y los retos que ellas han tenido que afrontar a lo largo de esta vida académica. Este es un libro que está muy enfocado en justo este ejercicio más institucional de la filosofía y universitario. Y una de las cosas que la autora Fanny del Río busca hacer con esta contribución a la historia de la filosofía en México es hacer un registro que no se había hecho antes de un registro del papel tan importante que han tenido las mujeres filósofas en la construcción de la filosofía, no sobre México, sino en México. Y en ese sentido, hace un recorrido muy interesante de filósofas de diferentes generaciones, siendo una de las más veteranas Carmen Rovira, que está presente en este libro, y de las más jóvenes Kim Díaz. Y en ese sentido es una mirada muy contemporánea y muy fresca de lo que está pasando en este momento en la filosofía en México. Y es el último libro que también fue editado este año y salió este año, es el de Philosopher's Queens. Este libro está en inglés, justamente salió este año y es editado por Rebecca Buxton y Lisa Whiting, ambas estudiantes, estudiantes de posgrado e investigadoras de filosofía en el Reino Unido. Y ellas lo que hicieron en este proyecto de edición y también de escritura, porque ellas también son autoras en este libro, es hacer no son entradas propiamente enciclopédicas, tampoco es una historia de la filosofía, sino es una recolección de reflexiones y de entradas sobre la vida de 20 filósofas escritas por 20 filósofas. Y en este caso tenemos filósofas que son representadas desde el siglo, como Diotima, que es desde el siglo 400 antes de nuestra era, hasta filósofas vivas como es Angela Davis o Anita Allen, y que están presentes en este libro y sus vidas están reconstruidas, sus logros y su pensamiento por las reflexiones de otras filósofas hablando sobre ellas.
Otra ventaja de este libro es que es un libro que tiene una ilustración de cada una de estas filósofas, al igual que el libro de las filósofas tiene la palabra, que ahorita olvidé un poco mencionarlo, tiene fotografías de las entrevistadas. Y eso también nos da una idea de la representación que es tan importante de saber quiénes son las autoras, no solamente en su obra y en su pensamiento, sino también físicamente, cómo se ven o cómo se veían o cómo las imaginamos. A diferencia de este libro que es solamente sobre filósofas mexicanas, el libro de Philosopher's Queens tiene el propósito de también ser una representación más diversa de lo que creemos que es el ejercicio de la filosofía, incluso desde la filosofía clásica, donde solemos pensar a este grupo de hombres alrededor del ágora que hablan sobre el mundo de las ideas o que tienen estos debates interminables cubiertos en sus túnicas y no, y justamente la idea de las imágenes y de las ilustraciones basadas en algunos casos lo que imaginamos que sería una representación de estas filósofas y de fotografías de ellas, es verlas y saber cómo son y quiénes eran, tener una imagen mental mucho más amplia. Y bueno, estos son los tres libros. Una cosa que a mí me interesa mucho y que me hizo pensar mucho mientras los leía cada uno de ellos, uno después de otro, es lo importante que es identificar, sobre todo en el caso de las historias de la filosofía, cuál es la voz que está presente en estos textos. Y en el caso, por ejemplo, del libro de Gilles Menage, como ya lo mencioné, es la recolección, es el trabajo y la voz de un dramatólogo que se dedica a investigar sobre estos nombres de filósofas que no es que estuvieran ignoradas o que estuvieran escondidas en los libros de historia, sino que sí, de hecho, todas estas filósofas que menciona Menage están registradas a su vez y su vida, su obra y algunos de sus pensamientos en otras obras historiográficas clásicas. Pero el trabajo de recolectar esa información, de agruparla, de hacerla un poco más sistemática, es la que está presente aquí. Pero es una voz de todas formas que se puede sentir un poco distante y al mismo tiempo uno podría pensar que es objetiva porque está desde el punto de vista de la tercera persona, ¿no? Que nos muestra este trabajo. Sin embargo, al momento de leer el libro de Gilles Menage y sobre todo desde una lectura o desde unos lentes del siglo XXI, y a la luz de ciertas críticas a la historia, a cómo la historia ha tratado el papel de las mujeres en la filosofía, se puede apreciar que que aún así esto es una presentación muy sesgada del trabajo de las mujeres en filosofía, porque siempre es a la luz, o la presentación que se hace de estas filósofas, no es a la luz de sus logros individuales o de sus logros filosóficos independientes de su relación con algunos de las figuras filosóficas centrales. Por ejemplo, una sección muy interesante por varios motivos es, por ejemplo, el tratamiento que Menage pone en el libro a lo que él llama las filósofas pitagóricas. Y es que si bien era muy importante la idea de tener una escuela o pertenecer a un grupo filosófico al que se pueda describir su pensamiento y su trabajo, en este caso, cuando se hace referencia a las pitagóricas, Menage está haciendo referencia déjenme lo busco para ser más exacto, él está haciendo referencia no a las mujeres que eran parte de la secta pitagórica, sino a las mujeres que estaban dentro del grupo familiar del filósofo Pitágoras, del cual, por ejemplo, yo confieso que no sabía absolutamente nada de esto, ¿no? Siempre imaginé que Pitágoras era
un pensador, sí, que había formado esta escuela de pensamiento, que tenía sus seguidores, pero que era una persona sin ninguna relación familiar conocida o relevante en todo caso para su historia, pero justamente al leer este libro me doy cuenta de que no es así. Y en el caso de las pitagóricas, lo que Gil Menage le dedica una considerable extensión de espacio en el libro es, por ejemplo, a Temistoclea, la hermana de Pitágoras, a Teano, la esposa de Pitágoras, y a las tres hijas de Pitágoras, que son Mía, Arignota y Damo. Y se refiere a ella por referencias que hay en otros textos de otros historiadores clásicos, pero esta misma idea de que es la hija la esposa del filósofo X o Y, es lo que está presente aquí. Entonces, la voz de estas filósofas está validada, por así decirlo, por su relación con otros filósofos, con los filósofos hombres, lo cual el trabajo interesante de aquí sería como develar más eso y quitar la relación de hermandad, de matrimonio o de consanguinidad. Es decir, que la vida de estas filósofas es independiente, o el trabajo, el pensamiento de estas filósofas era independiente de sus relaciones con otros hombres. Pero en ese sentido, esa es la voz que yo puedo identificar en esta. Y en el caso de las filósofas tienen la palabra de Fanny del Río, que si bien es un trabajo es un trabajo muy extenso que ella hizo durante 2 años, desde el 2016 al 2018, de una serie de entrevistas sobre mujeres filósofas que fueron publicadas en el periódico Milenio y que están aquí todas compiladas. Yo tuve la oportunidad de leer las entrevistas en su formato digital cuando salieron las notas, pero aquí lo que estamos viendo no son las entrevistas como tal, sino la voz de las filósofas hablando desde su propia perspectiva sobre cómo perciben su lugar en la historia de la filosofía en México, sobre su desempeño, sobre sus retos, cómo se vieron ellas a sí mismas superándolos o afrontándolos o abordándolos. Y en ese sentido es muy refrescante porque estamos escuchando sus propios testimonios a través de sus propias palabras, cómo ellas se perciben. Y eso es muy valioso de este trabajo, es escucharlas cada una de ellas como si fuera una plática, y esto es algo que lo ha mencionado mucho Fanny, como ese es uno de los grandes aportes de este libro, y estoy de acuerdo con eso. Cada una de las entrevistas no te da la impresión de ser un cuestionario ni de ser como un interrogatorio uniforme sobre qué es lo que piensan cada una de ellas, sino su historia contada por ellas mismas. Ese es el valor que tiene este trabajo. Y en el caso como mencioné, de Philosopher's Queens, son filósofas hablando de filósofas. Y este también es un trabajo bien interesante en ese sentido, porque, por ejemplo, tenemos textos como la vida de Angela Davis, que es abordada por la propia filósofa Anita Allen, y Anita Allen está incluida en este libro y su trabajo está siendo abordado por Yolanda Ir, y eso le da una como relevancia, pienso yo, muy interesante sobre cómo las filósofas también comprenden desde su propio trabajo, desde su propia interacción con el trabajo académico y con la vida académica de quienes de alguna manera las influyeron o fueron sus mentores. Y entonces, este también es una de las relevancias de este libro que me gustó mucho. Ahora, finalmente, y para no hacerlo tan largo de este video, ¿qué es lo que yo rescato de este libro? De estos 3 libros. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Las filósofas tienen la palabra y de Philosopher's Queens, que salieron justo este año, tanto sus editoras como sus colaboradoras, y en el caso de Fanny del Río, que ha hecho varias presentaciones sobre este texto,
todas ellas están de acuerdo en que sus trabajos son trabajos incompletos, no en el sentido de que sean trabajos que no deban de ser abordados porque no son exhaustivos, sino porque precisamente estos son solamente trabajos iniciales o seminales de lo que se debe de continuar haciendo en el rescate del papel de las mujeres en la filosofía. En el caso, por ejemplo, de Filósofas tienen la palabra, yo al momento de terminar el libro me quedé con la sensación de que sí es un texto que no es exhaustivo, obviamente no tiene la pretensión de serlo, es solamente el inicio de un proyecto que se debe de continuar, pero sí me quedé con la sensación de que la representación, por ejemplo, de las filósofas sigue siendo muy limitada en México, nada más, porque el espacio geográfico de las mujeres que están aquí representadas, la mayoría son provenientes de universidades, con excepción de Kim Díaz y de Fernanda Navarro. La mayoría de ellas trabajan en universidades, son académicas, son filósofas propiamente académicas, que ese es uno de los criterios que el libro menciona desde un principio, que es el objeto, por así decirlo, de estudio al que está enfocado, pero son de universidades del centro del país, con excepción de Kim Díaz y de Fernanda Navarro. También creo que hay un elemento de interseccionalidad que creo que se puede abordar más en futuras entrevistas, en futuros proyectos, por eso es algo que se debe de expandir, pero que aún así esto sirve de inspiración para seguir haciendo más proyectos de este tipo y de recobrar pues no recobrar esa memoria, sino simplemente ese reconocimiento al trabajo de las mujeres. Y sobre todo, también otra de las cosas que ahorita recuerdo es que otra de las cosas que me deja este libro es que, si bien es sobre filósofas, queda muy clara la diferencia y los desacuerdos que hay propiamente en la filosofía y sobre todo en la filosofía que hacen las mujeres. Todas estas entrevistas son muy distintas entre sí y eso es lo que lo hace también muy valioso. Uno de los errores más comunes que se suele cometer a la hora de hablar sobre mujeres en la filosofía, sobre todo de quienes no pretenden hacerlo con una intención seria y respetuosa, creo yo, es decir, es hacer pensar que el trabajo de las mujeres en la filosofía es todo igual, y todas estamos interesadas en los mismos temas, y todos tenemos las mismas opiniones, y todas confluimos en los mismos acuerdos. Y no hay nada mucho más falso que eso, y no porque eso sea algo malo, sino que esa es la virtud del trabajo de las mujeres en la filosofía, que todas estamos enfocadas en distintos temas, que tenemos diferentes opiniones, que tenemos diferentes metodologías para abordar esos problemas, y eso es lo que hace muy rica y muy importante revisar estos trabajos. Entonces, aquí hay filósofas con las que estoy muy de acuerdo en algunas de sus percepciones sobre el papel de la filosofía en México, sobre el papel de las mujeres en la filosofía en México, pero hay otras con las que estoy claramente en desacuerdo con su perspectiva sobre lo que significa ser filósofa, y eso está bien, eso es importante porque eso es lo que sigue andando la argumentación, el debate, el trabajo filosófico. Y en el caso de Philosopher's Queens, es un trabajo también muy importante, muy interesante. Mi única pues no queja, pero igual, bueno, por un lado, una de las cosas que disfruté mucho es que al revisar los textos me encontré con filósofas que son como clásicas para mí, en el sentido de que cuando estaba en la licenciatura, eran las únicas tres que veíamos, que era Edith Stein, eh, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Y eso fue todo lo que yo vi en la licenciatura. Sin embargo, aquí me gustó mucho que podía yo leer sobre Diotima, que podía leer sobre Hipatia, que también me dio el objetivo, el propósito, por ejemplo, de comparar la versión de Menage con esta
con esta versión a la luz de lo que dicen las filósofas sobre otras filósofas, y también lo que, por ejemplo, Kate Kirkpatrick dice sobre Simone de Beauvoir, como recordar esas lecturas y recordar esas figuras que, si bien no me dedico ahora a trabajarlas, fueron importantes para mí cuando estaba comenzando a estudiar filosofía, y que me hubiera gustado tener un panorama más amplio de dónde estaban las mujeres en la filosofía cuando yo estaba comenzando a estudiarla. Sí, y que posteriormente, mientras iba avanzando, me encontraba con figuras como, por ejemplo, Iris Marion Young, que son filósofas que ahora yo leo en otra etapa de mi vida, en otra etapa de mi trabajo académico, y que hay cosas que, por ejemplo, yo no sabía sobre su vida, más que, y que están relacionadas con textos importantes que ahora estoy revisando. Lo único que no me quedé como con ganas en este libro también es, por ejemplo, que aunque si bien hay al final del libro una lista de otras filósofas, porque sabemos que no es exhaustivo, estas 20 filósofas, a ellas no se reduce la historia de la filosofía. Ellas incluyen al final una lista de cientos de mujeres que también están, que no pudieron ser incluidas en el libro por espacio, pero que ellas también las reconocen como reinas de la filosofía. Sin embargo, al revisar la lista y reconocer a varias, ya sea de nombre o por obra, las únicas dos entradas que son sobre mujeres filósofas en Latinoamérica y en habla española son Sor Juana Inés de la Cruz y Flora Tristán, pero no está, por ejemplo, María Zambrano, u otras figuras que no son nuevas. Obviamente, Sor Juana Inés de la Cruz no es nueva, pero muchas veces todavía estamos como encasilladas a que ciertas figuras, solamente hay una figura o dos figuras importantes o relevantes, y muchas de ellas están ubicadas en el pasado. Y por eso es que todos estos tres libros justamente son como un contrapeso uno al otro, creo yo, para expandir nuestro conocimiento y nuestra curiosidad, porque eso también ha sido muy importante. Me lo he pasado viendo y revisando fuentes y referencias y textos que quisiera luego yo integrar para expandir mi conocimiento como académica, como docente de la filosofía, y en mis futuras investigaciones o en mis futuros proyectos. Entonces, creo que estos tres libros son muy valiosos, accesibles, interesantes. Vale la pena discutirlos. Si alguien los ha leído, si alguien está interesado en leerlos. Los tres se pueden conseguir por el momento en librerías, por lo menos estos dos en librerías aquí en México, pues a través de cierto distribuidor internacional capitalista. Y desafortunadamente este libro aún no tiene planes para ser traducido en español, lo cual creo que es un área de oportunidad interesante, por si alguien quisiera traducirlo. Pero creo que son interesantes, son libros que me hubiera gustado contar con ellos cuando era estudiante de licenciatura, o incluso antes de que yo decidí estudiar filosofía, y que ahora los disfruto leer y revisar mientras estoy todavía estudiando filosofía. Y bueno, pues con eso quisiera terminar. Voy a dejar los datos de cada uno de estos libros en la descripción del video, y muchas gracias por escuchar. Saludos.